empezar la exposición de la palabra, quiero agradecer públicamente las oraciones, las actitudes de cariño para con Nayara, que en estos mes y medio ella ha tenido una cirugía muy complicada y hemos sentido el cariño de la iglesia, la ternura de la iglesia, las oraciones. Muchas gracias de parte de Nayara. Ella está recuperándose muy lento. El Señor ha conservado su vida y estamos muy agradecidos por el Señor. Es en este contexto que quiero compartir una reflexión surgida en un devocional que tengo normalmente en las mañanas. Decía ahora en la primera reunión que normalmente yo tomo un café por cada ojo, casi todos lo saben, ¿no? Para despertarme muy bien, tomo 3 cafés diarios, uno para el ojo derecho, otro para el izquierdo, y por ahí dicen que hay un tercer ojo y por si acaso me tomo el café para despertarme. Y tomo mi Nuevo Testamento, normalmente reflexiono mucho en el Nuevo porque conozco el idioma muchos años ya con el griego y estoy meditando y trato de entender nuestras vidas, mi vida personalmente a la luz de la palabra. Y surgió una reflexión de un texto que se encuentra registrado en la carta de Efesios. Y es la culminación del pensamiento de toda la carta. Es el clímax. Pablo escribe toda la carta para que la iglesia en Éfeso entiendan lo que registra el capítulo 6, versículo 10 al 18, pero vamos a leerlos en el 13. Él quiere que la iglesia madura pueda comprender. Es una iglesia muy espiritual esta. En los tiempos en que llega esta carta, era una iglesia poderosa y Pablo quiere seguirle enseñando la trascendencia de su identidad en Cristo Jesús. Dice así la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestidos de toda armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, incorporar en nuestra forma de vivir, Señor. Queremos, Señor, seguir avanzando en los propósitos tuyos. Queremos, Señor, no retroceder ante los momentos difíciles, Señor. Ayúdanos, capacítanos en Cristo Jesús. Amén. He titulado esta reflexión que quiero compartir con ustedes: enfrentando el día malo. La revelación, la Biblia, la palabra de Dios
es clara. La revelación muestra que entre el mal, el mundo y la naturaleza pecaminosa hay una profunda conexión integral, una profunda unión que estructura la realidad. Eso es muy importante, porque vivimos en una sociedad que interpreta realidades a través de muchos paradigmas, a través de la ciencia, a través de la tecnología, a través de los sentidos. Es un mundo que ha perdido esta cosmovisión revelada en la Biblia, que atrás de toda realidad social, familiar, individual, hay un mundo invisible. Fuerzas que atentan, se estructuran como sistemas de maldad para interrumpir el propósito de Dios. Es lo que quiere enseñar Pablo en la carta, que esta iglesia entienda, madure en esta perspectiva. Por eso les enseña, le pone consciente de la identidad que hay en Cristo. Desde el capítulo 1 demuestra que estamos sentados en lugares celestiales, dice el texto Reina Valera, aunque es incorrecta esta traducción, porque no tiene nada que ver con lo celeste ni con el cielo. Es una palabra muy compleja que no hay una equivalencia dinámica en castellano para traducirla. Lugares celestiales más bien es el lugar invisible donde reina Jesucristo sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo dominio, y la iglesia estamos sentados con Él. Aleluya. Esta realidad debemos incorporar. La expresión paulina días malos es una expresión que trata de demostrar al creyente que hay actividad y presencia demoníaca en un mundo caído, donde la iglesia participamos. Esta conciencia que a veces la perdemos en nuestras vidas cristiana por falta de entendimiento o fe o maduración, es muy importante. Jesús le enseña a sus seguidores en su tiempo, y no hay palabra más autoritaria que la de Cristo. Le enseña a orar diariamente, y entre la petición diaria consciente es: líbranos del mal. Diariamente, la conciencia: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es una realidad que enfrentamos días malos. Quizás muchos de ustedes al congregar hoy están pasando tiempos difíciles. Algunos no, pero no se preocupen, lo van a pasar. Es mejor que se preocupen, porque ningún cristiano es inmundo a la maldad. Es tan estructurada. Y Dios quiere adiestrarnos porque es clave. Si no retrocedemos de todo lo que hemos ganado en Cristo Jesús, o no avanzaremos en los propósitos de Dios. Y por eso Pablo quiere enseñarnos cómo enfrentamos los días malos.
¿Cómo podemos? Porque asume que podemos enfrentarlo. Los días difíciles nos da una estrategia práctica, sencilla, poderosa. En esta narración, que quiero que me acompañen, en el primer versículo que leímos, versículo 10, se encuentra el primer elemento de la estrategia para que la iglesia enfrente días malos. Déjense. Es lo primero que dice Pablo. Hermanos míos, fortalezcase en el Señor. Es un imperativo continuo en voz pasiva que indica que debemos dejar que el Señor nos fortalezca. La idea de Pablo es que los que estamos en Cristo tenemos unión con Él. Cristo es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza. Es Dios mismo nuestro gran recurso para enfrentar tiempos difíciles. Se le pide a los hermanos que se dejen fortalecer en el Señor, en su fuerza poderosa que opera a través del Espíritu de Dios. Es muy interesante, porque a menudo la gente cuando enfrenta el mal, lo menos que busca es ser fortalecido con el Señor. Normalmente cuando nos pilla el mal o nos pilla los problemas, nos paraliza. Es una acción, o lo evademos, nos paraliza y nos preocupa, nos metemos en una ansiedad. O a algunos se les juntan los 5. Decir, siembra miedo. Siembra miedo. Juan dice que el amor de Dios echa todo temor, porque su temor trae en sí el propio castigo. Pablo ordena, déjense fortalecer en el Señor. Tomen conciencia de su identidad. Por lo demás, une a todo el contexto. En todo el contexto, Pablo está argumentando con puros verbos indicativos. En acción pasada, lo que Dios ha logrado por nosotros en Cristo. Nuestra identidad, nuestra unión, nuestra adopción en el Señor. El Señor está con nosotros. Y si le dejamos, si tenemos fe en este imperativo, obedecemos, nos dejamos. Di el débil, fuerte soy. ¿Dónde? En el Señor. Esta fuerza que opera, mire el contexto en Efesios 1:19, la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Este poder opera a los creyentes, a los que creen como una forma de vivir. Según la energía, según el poder de Dios, de su fuerza poderosa, su fuerza que es poderosa, cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentando su diestra en los lugares.
otra vez este término, celestiales, no tiene que ver con cielo, tiene que ver con la realidad espiritual invisible donde Cristo está sentado sobre todo principado, autoridad, poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es esta fuerza poderosa que está en la iglesia que nos fortalece para entrar a la oposición que tenemos en el día malo, en el día en que se atenta a robar, a matar y destruir en nuestras vidas. Segundo, protéjense. Otro imperativo que se encuentra en el versículo 11, vestidos, protéjense, eso está diciendo, un imperativo presente, continuo, una acción continua para el tiempo malo, como dice Efesios 5:16, dice, o 15, desde 15, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Por lo tanto, no seas insensato, no seas un niño insensato que no tiene entendimiento, no seas principiante en la fe, no seas, sé maduro ya. Sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que no tengas pérdidas. La voluntad de Dios es que venzas en el día malo, no retrocedes en tu fe, en tu confianza, en los propósitos de Dios. Por eso vístete, protégete, esa es la estrategia. Primero fortalécete, luego vístete, protégete. ¿Cuál es nuestra protección? La armadura de Dios. Se usa esta metáfora. Todos creen que es solamente, está Pablo hablando de la armadura del soldado romano, y no es tanto, aunque usa elementos del lenguaje romano y helénico, él piensa como judío. Está hablando de la armadura que Isaías profetizó en el capítulo 11, en el capítulo 59, 17, habla del Mesías. Miren, esta armadura que el mismo Mesías se vestiría para enfrentar la injusticia de su pueblo, para establecer el shalom, la paz, el bienestar de Israel. Así lo profetiza Isaías. Pues de justicia se vistió, como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Toma ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Todavía el imperio romano no estaba ahí tan famoso como el tiempo de Pablo. Isaías ve esta armadura de Dios.
nos protegemos con todos los recursos, no dice Pablo con una parte, toda la armadura de Dios, que es, si uno hace interpretación al pasaje, no solamente una lectura literal, sino interpretación al pasaje, la armadura de Dios son las virtudes del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu que fluye a través del creyente, de la iglesia del Señor. Uno se protege con el carácter de Cristo ante los demonios. Chamucos, dicen en mi pueblo, en México. Chamucos. Yo vengo de una región donde hay muchos chamucos. Eso es un mundo difícil de entender para acá. Vengo de una zona tropical, selva, la cultura olmeca, que es una de las culturas más enigmáticas de toda Mesoamérica, es la más antigua, fue llena de brujos y esa cosa la brujería es como en los tiempos de Éfeso, el centro más potente de la brujería en todo el Mediterráneo en los tiempos de Pablo era Éfeso. Yo entiendo muy bien de chamucos y otras cosas. Los demonios, la palabra demonio en griego, ya lo he dicho y voy a repetirlo. Etimológicamente, la palabra demonio debe traducirse seres con inteligencia. Habla de la naturaleza intelectual. De hecho, Pablo está hablando, usa un término de las acechanzas del diablo, de lo tracadero que es, lo mañoso, lo hábil. Y está hablando que nadie puede. Esta es una realidad. Ahora hay todo un énfasis a la guerra espiritual, donde la enseñanza está en que el creyente se energice y haga actividad, le gritan los demonios, le hacen como si fuera el creyente que puede contra las fuerzas del mal. No, Pablo está diciéndolo, no podemos sin el poder de su fuerza, no podemos sin el recurso de Dios. No lo podemos. Es lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y Él nos ha dado su Espíritu para producir el carácter de Cristo. Es con la armadura, es con las virtudes que podemos vencer. Observen el versículo 11. Está el propósito. Para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. El 13. Para que podáis resistir el día malo. Pablo quiere que la iglesia no retroceda en lo que ha ganado en Cristo Jesús. Uno puede retroceder lo que ha ganado en Cristo Jesús. Muchos cristianos retroceden, pierden la batalla. Que nos encontremos firmes en tiempos difíciles. Cuando ha pasado, porque no todo el tiempo es difícil. Hay mucho tiempo que es una pasada. Y qué bueno cuando lo vivimos intensamente.
Pero cuando viene el día malo hay que ponerse las botas. Hay que enfrentar con la fe. Si no, el Evangelio no te ha servido para nada. Para que estés firme, no retrocedas, sino puedas pasar el día malo y estés preparado para seguir avanzando en los propósitos y destinos que el Señor tiene para tu vida. Tercer elemento de la estrategia, versículo 14. Manténganse. Ested firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad. Ahí está. ¿Cómo se mantiene uno firme? Es otro imperativo. Eso es otro imperativo, pero en voz activa. Es un auristo. Es decir, afírmense, manténganse peleando. Peleen. ¿Con qué peleemos? Con esa armadura, con esas virtudes. ¿Cuáles son esas virtudes para mantenerse firme y no perder? Primero es la verdad. Ceñidos. ¿Se acuerdan? Ellos usaban una falda, los soldados se ceñían para la acción. Y la metáfora nos dice que para mantenerse hay que ir siempre con la verdad. Es fruto del Espíritu. Es el carácter de la verdad. Un creyente que es veraz. No es perfección moral, es veraz, que no anda con doble ánimo. ¿Qué dice la verdad? ¿Qué trata con la verdad? Se relaciona con la verdad. Algo difícil para nuestra cultura latina. Nuestra cultura latina, por su pobreza, de su falta de identidad, su identidad baja, bueno, depende de dónde. Hay unos que la tienen muy alta, hasta de más, pero aunque la tenga de alta, necesitan sentirse Juan Camaney, Coca-Cola en medio del desierto, único por su pobreza tan profunda que tiene. Nuestra cultura es una cultura que estructura la mentira como estilo de vida. No me vean mal. Ya les caigo mal, ni modo. Pero no podemos vencer la maldad con mentiras. Relacionarnos. Hay gente, yo tengo un hermano, y a ver si me ve por internet ahí en mi pueblo, un hermano que es un arte de mentir. Le digo, en México se llaman los hermanos carnal. Carnal, le digo, carnalito, te crees hasta tus mentiras. Hay gente que se cree su mentira. Imagínense un cristiano mentiroso. No podrá vencer a ningún demonio, porque no se puede ceñir. La justicia, cúbrete con la justicia. ¿Qué es la justicia? Es la forma en que nos relacionamos con los demás. Que le damos a los demás un buen trato, lo que merece, y aún tenemos misericordia si no merece. Eso es justicia.
tratar a la gente con integridad. En una cultura donde nos ha enseñado a deshonrar, qué difícil es vencer el demonio, porque la justicia no caracteriza nuestra cultura, sino la deshonra. Pero el cristiano maduro, el cristiano que depende de la armadura que Dios le da en Cristo, el fruto del Espíritu es justicia. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice Pablo. Se viste con el yelmo de la salvación, con su identidad para pagar los dardos del maligno, la estructura mental, pensar como hijos de Dios, usar el escudo, la fe, que también es parte del fruto del Espíritu de Dios. Así se mantiene uno en la lucha. No es con gritos, no es con tanto oro, es con el carácter para enfrentar la maldad. Someteos a Dios y el diablo, ¿qué? ¿El diablo qué? Huirá de vosotros. Y por último, mire qué sermón tan cortito. Se encuentra en el contexto de nuestro pasaje, versículo 18. Oren. Déjense es el primer elemento. Protéjense, el segundo. Manténganse, el tercero. Oren, el cuarto elemento. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La iglesia que quiere no retroceder, que no se quiere quedar en el desierto, sino quiere avanzar según el paradigma de Pablo, según de Corintios. Dios ve a la iglesia desde el paradigma del desierto. También la iglesia va a conquistar, también tiene promesa, tiene herencia. La iglesia que no quiere dar alrededor y quiere avanzar en los propósitos es una iglesia intercesora. Pero no intercesión como ahora la estructuramos. Un cultito de intercesores, unos cuantos hermanitos bien nobles, unos 10, 4, 5, 10, 100 hermanitos, pero la mayoría de la iglesia brilla por su ausencia. O sea, yo he ido a iglesias que tienen cultos de oración y siempre van lo mismo, siempre van lo mismo, y es una botana oírlo orar. Se paran y oran, y bien interesante. Pero Pablo no está hablando de eso. Está hablando de una iglesia que tiene como estilo de vida la oración, que ha incorporado la oración como una forma de vivir, no como un acto litúrgico del momento, de un viernes, de un domingo por la mañana. No, alguien que le distingue estar orando en tiempos difíciles, que
que sabe suplicar en el Espíritu, que sabe el recurso de la lengua y perseverar e interceder por los santos para su victoria. Una iglesia que se levanta. Esta iglesia era poderosa porque cuando uno estudia el trasfondo histórico, las tremendas manifestaciones de brujería, si usted ve la narración de Hechos 19, Pablo entra a saco y viene y trastorna toda la ciudad, porque en él iba la presencia de Dios y se sometía a todo principado, toda potestad. Y eso quiere que Pablo, que la iglesia siga conquistando esa región y sometiendo la actividad demoníaca en contra de los hombres, para que el evangelio alumbre el entendimiento a los que están en oscuridad, en maldad, para que la iglesia no pierda su poder misional en el mundo y pueda seguir conquistando y estableciendo el reino de Dios. Queridos hermanos, no sé cuántos se encuentran en un día malo, pero si no te encuentras, aún para ti es el mensaje. Toma toda la estrategia de Dios cuando nos encontremos en tiempos difíciles. Dejémonos fortalecer por el Señor. Protegémonos con lo que Dios ya nos ha dado a través de su Espíritu. Manténganos manifestando el carácter, el fruto del Espíritu. Y oremos como una forma de vivir. Quiero terminar con el versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, toda la armadura de Dios es para protegerse. La única que es para pelear cuerpo a cuerpo con la maldad, para ser ofensivo, no defensivamente. Que la única palabra para avanzar, la única arma para avanzar adelante es el rema de Dios. Una palabra específica para personas específicas en un momento específico. Las personas que oran, buscan a Dios, adoran a Dios, tienen una sensibilidad, una percepción de la voluntad de Dios. Pablo está diciendo que el Señor tiene palabra específica para los tiempos malos, que nos sirven como arma para avanzar y derrotar el enemigo en nuestras vidas. Que el Señor traiga victoria en tu casa, en tu persona. Hoy vivimos tiempos malos y la iglesia lo está sufriendo. Familias quebrantadas, hijos quebrantados, pérdidas, sufrimientos, enfermedades, contiendas, divisiones. Es una realidad, pero también es una realidad que estamos sentados en los lugares celestiales
con Cristo Jesús. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie en esta hora. Vamos a adorar al Señor.